después de probar distintos tipos de fotografía, la fotografía documental fue la que dije, este es mi nicho, porque está relacionado con el sujeto humano y a su vez con la historia alrededor. Por ser de Río Gallegos y por haber nacido en el año de la guerra, historias de Malvinas a mí no me faltaron. Historias de veteranos. Pero historias de veteranas con A, de esas no tuve nunca. ...35 años después de la guerra yo me enteré que había mujeres. Entonces cuando supe que ellas existían, cuando supe que habían ido a Río Gallegos y estuvieron en Malvinas, me pareció que era imperativo para mí ir a buscarlas y conocerlas. Nosotras somos instrumentadoras quirúrgicas y acá estuvimos trabajando a bordo del Irizar, que estaba armado como buque hospital en ese momento. Se convirtió en nuestra casa sin querer y volver al Irizar tiene toda una mística para nosotros especial. El Irizar es mi pozo. Es como la trinchera que tuvo el soldado. Es donde viví la guerra. A mí siempre me gustó la medicina, estudié para medicina, pero era mala para la física y la química, y bueno. Entonces me metí en una carrera corta relacionada con la medicina y bueno, saltó instrumentadora quirúrgica, que en principio yo no sabía si me iba a gustar. Con los años y con el tiempo, ahí empecé realmente mi vocación. Todos dicen que es un pasapinza, pero no, es más que un pasapinza, porque está con el enfermo, está con la preparación de todo lo que no se ve. El antes, el durante y el después de la cirugía. Y una de las cosas que se exige es la rapidez. Rapidez para pensar, rapidez para hacer las cosas. La instrumentadora quirúrgica está continuamente en movimiento. El 2 de mayo se hunde el crucero General Belgrano y entonces ahí empiezan los combates y empiezan a llegar los heridos realmente graves al hospital de Puerto Argentino, que nosotros le decimos así, pero en realidad se llamaba CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas. Entonces empiezan a llegar los heridos y ahí se dan cuenta de que las cirugías se retrasaban porque no tenían instrumentadoras quirúrgicas. Aquí vemos nosotros el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas
por nuestro personal. Las instrumentadoras quirúrgicas son un grupo de mujeres que estaban trabajando en 2 lugares. En el Hospital Cosme-Scherich, que es el hospital central militar, y una de ellas estaba trabajando en el Hospital de Campo de Mayo. Para el 6-7 de junio hay un cable que envía Puerto Argentino diciendo: necesitamos instrumentadoras quirúrgicas. Mándennos a nuestras instrumentadoras quirúrgicas. Nos presentamos todas en la dirección. Ahí nos explicaron cómo estaba la situación en las islas que estaban combatiendo, que los heridos eran muchos en el hospital y que necesitaban instrumentadoras, que quién se quería ofrecer como voluntaria, porque nosotras éramos todas civiles. Tengo entendido que un grupo casi de 30 dijo: che, bueno, podemos ir. Y quien manda la notificación dice: bueno, decídanse, porque salimos mañana a las 5 de la mañana. Cuestión, se bajaron un montón de personas y quedan 6. 5 del Hospital Cosme-Scherich y una, que es Angélica Sendes, que viene de Campo de Mayo. Me llaman, tenés que ir a la dirección. Y voy. Y ahí fue donde nos llamaron a todas las chicas del lugar, de mi hospital, que no fueron las que vinieron. La única que vine del hospital soy yo. Una decía que tenía la mamá enferma, la otra que nadie no quería saber nada. Y después tuve que hablar con mi papá porque era soltera. Dice: momentito, dice, sí, va a ir. ¿Usted quiere ir? Va a ir. Pero, dice, tiene que pedir permiso a su padre por ser soltera. El enterarnos que compañeros nuestros, médicos me refiero, eran enviados a Malvinas, era bastante movilizante. Y también el hecho de la necesidad de querer ir, de querer estar. ¿Qué es peor? ¿Estar acá esperando que te bombardeen o ayudar en aquello que vos sabés? Ella es Liliana Colino y es la única mujer con rango militar que pisa Puerto Argentino en la evacuación aeromédica del 21 al 22 de mayo del 82. Esta foto la hicimos en la casa de Lili, que además es el consultorio. Cuando le dicen que la carrera de guardaparques, que era lo que ella quería hacer en principio, no había para mujeres, decide estudiar veterinaria. Durante el conflicto bélico del Atlántico Sur me desempeñé como enfermera militar en el Hospital Rubicable de Comodoro Rivadavia. Realicé evacuaciones aeromédicas de terapia intensiva y evacuación aeromédica en Hércules C-130 de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. No estaban incluidas las mujeres en las tripulaciones de vuelo en ese momento. Hay que tener en cuenta que nosotros éramos las primeras egresadas como personal militar femenino. Se había producido el desembarco inglés y el hospital de Puerto Argentino estaba sobresaturado de pacientes y el médico que ese día tenía que hacer el vuelo me dice: ¿estarías dispuesta a acompañarnos? Porque vamos a tener que traer muchos pacientes, tenemos que subirlos muy rápido y sería útil que vinieras. Y por eso fue que me incluyeron en la tripulación de vuelo esa. Las primeras fotos son del ejército, las 6 instrumentadoras, Liliana Colino. Pasa el tiempo y donde empiezo a trabajar es con la Marina Mercante, que yo sabía que existía.
La Marina Mercante pone en evidencia que había mujeres con otros oficios, otras profesiones, y que estaban exactamente preparadas para tener una misión. Mujeres que son oficiales, radiooperadores navales, que son comisarios de a bordo. En el Canal Beagle tenés a Marta Jiménez, que ella es la primera generación de mujeres oficiales que sale de la escuela. Soy egresada de la Escuela Nacional de Náutica, primera promoción de mujeres. En el año 1982 trabajaba como comisaria de a bordo en el buque Ara Canal Beagle, que fue el buque donde yo navegué durante el conflicto de Malvinas. Hace 35 años más o menos que no regresaba al buque. Es un buque que funcionaba como una empresa comercial común, transportando carga comercial hacia el sur. La Armada había decidido que este buque interviniera en tareas de apoyo logístico. Y eso significaba que nosotros íbamos a transportar hacia el sur todo lo que se requiriera para ser después llevado a las islas. Nosotros cuando estábamos en Buenos Aires nos dijeron van a formar parte de la flota del Teatro de Operaciones. Y dijo, el que quiere desembarcar se desembarca, el que quiere quedarse se queda. Y así fue, la mayoría se quedó. En ese momento tampoco lo internalicé tanto así, no lo intelectualicé, digamos. Fue, no, me quedo, ¿cómo me voy a ir? Me quedo. Me recibí de enfermería en el Hospital Británico en el año 1958. Soy descendiente por parte de mi abuelo de daneses, de Dinamarca. Dejé el hospital y trabajé particular hasta que un día me entero de que Líneas Marítimas Argentinas estaban tomando enfermeras. Bueno, me entusiasmó pensé que no se iba a regresar para conocer el mundo. Y en cuanto vieron que el diploma que tenía, inmediatamente me tomaron, ¿no? Fui cambiando de barcos y finalmente terminamos en el Formosa, ¿no? El barco estuvo unos días, se quitó todo lo que era la carga y a los pocos días volvimos a salir. No nos dijeron dónde salíamos y al llegar a un puerto ya no me acuerdo, en el sur, en la Patagonia, nos avisan que el barco salía para Malvinas, ¿no? Así es que nos quedamos, pero los que estábamos en el barco decidimos quedarnos firmes y acompañar a nuestro capitán, ¿no? Nos dieron los pasajes, nos dieron la ropa de verano, no había ropa de mujer, el calzado también de hombre, así que casi todas calzábamos 37 y nos dieron los borcegos más chicos, eran 40. Nos tuvieron que buscar un cinturón especial para poder sostenernos los pantalones. De la ropa de invierno lo único que pudimos rescatar eran unas remeras y la campera. Y este grupo de 6 instrumentadoras quirúrgicas sale de Buenos Aires, llega a Río Gallegos el 8 de junio. De Río Gallegos lo llevan a Punta Quilla, que es un puerto que está ahí a la mitad de Santa Cruz, y de ahí en helicóptero al Almirante Irizar, que junto con el Paraíso eran 2 buques hospitales que eran rompehielos de enorme tamaño, de enorme calado, y que fueron reacondicionados para ser buques hospitales y estar navegando alrededor de las islas, o en el caso de el Irizar estaba fondeado en Bahía Grusac, que es una bahía que está previa a la entrada del puerto argentino, y que estaba en medio de la posición para ver todo, por la distancia sobre todo, ¿no? Y bueno, puerto argentino que estaba ahí a 700 metros. Llegamos sin documentación
Al Irizar también había llegado el mensaje equivocado. El mensaje era: llega personal de sanidad de ejército. Y no habían puesto que éramos mujeres. Fuimos recibidas con sorpresa. El comandante, bueno, del segundo comandante dice: ¿quién mandó mujeres acá? ¿Quién me mandó mujeres acá? ¿A qué guerra vamos a ir con estas mujeres, con estas chiquitas?, dijo. Éramos las primeras mujeres que ellos veían vestidas de verde. La Armada lo que hace es, una vez que termina de refaccionar el Bahía Paraíso, que es el otro buque hospital además del Irizar, el día pleno zarpar baja a todas las mujeres. Enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, bioquímicas, todo, anestesistas, todo. Las baja porque no se va a la guerra con mujeres. Y el 8 de junio les caen 6 mujeres, literalmente les caen porque las trae un helicóptero, que encima son de ejército, así que ni siquiera son de la fuerza. Y los setos entre las fuerzas son totalmente distintos. ¿Y qué hacemos con esto? Por esas cosas de improvisaciones que hubo durante la Guerra de Malvinas, falta de documentación, pero sobre todo problemas de género, se decidió que nos quedemos a trabajar acá a bordo del Irizar, que estaba armado como buque hospital en ese momento. En realidad nosotras íbamos hacia el hospital de Puerto Argentino. Ese era nuestro destino. Se decidió que no bajásemos. Las razones, yo en particular, no las supe bien nunca. Ahí mismo nos dijeron que no podíamos desembarcar, porque estábamos en plena última batalla. Entonces recibimos los heridos y hicimos las tareas ahí. Los primeros días fueron medio complicados. Paradójicamente era tanto el laburo que había, porque no paraban de llegar los soldados y no paraban de subir heridos, que tampoco hubo demasiado tiempo para estas cosas. Llegamos en un momento donde la guerra estaba en su momento más álgido. Los ingleses bombardeaban desde el atardecer hasta el amanecer. Entonces, a la media hora de haber llegado ya sufrimos nuestro bombardeo. Los marinos nos hicieron subir al puesto de mando. Ahí nos explicaron que eran todas esas luces de colores que veíamos. La artillería inglesa le tiraba a la artillería argentina y el Irizar estaba anclado en el medio de la bahía. Era todo una marea, humo, 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 y arriba un fuego artificial, como si fuera Navidad, pero todo el cielo, entero, ¿eh? Un espectáculo dantesco. Además, el ruido ensordecedor. Fogonazos y ruido. Y ahí estaba... Comprendimos que estábamos en el medio de la guerra y tomamos noción de dónde estábamos realmente. Durante la guerra a todo el mundo nos cambió la vida. A todo el mundo, porque la coyuntura era otra. Una cosa, vos tenés los peligros de la navegación normal, pero acá estábamos hablando de otra cosa. Estábamos navegando en aguas que estaba la fuerza enemiga y vos no sabías, porque no teníamos los medios, a pesar de que era un buque de la Armada, que dependía de la Armada, es un buque que no tenía armas. Bueno, ahora hablo de la época mía, ¿no? Nada tenía. Y aún, yo digo siempre, aunque nos hubiesen dado armas, no sabemos manejarlas. No sabemos ni cómo defendernos, o sea, no es nuestra preparación esa. Nuestra preparación es otra, es comercial. Navegamos con silencio de radio, con los ojos de buey tapados.
Obvio que hubo tensión, hubo momentos de reflexión, de qué hago acá. Miedo a morirme no tuve. Yo te tengo más miedo al dolor. Entonces yo decía, si nos hunden, bueno, espero morirme rápido para no estar congelándome un par de horas en el medio del océano. El barco iba totalmente oscurecido, así que los camarotes estaban todos cerrados, no podíamos tener apenas una pequeña luz, ¿no? Sino todo el barco navegaba a oscuras, ¿no? Y estuvimos, sí, como una semana allí descargando y bueno, dándoles de comer a los pobres soldados que estaban con muchísimo apetito, no tenían comida. Y nosotros teníamos comida, ya 4 comidas por día. Dijimos, no, nosotros no comemos, pero de nuestra comida, lo dijimos entre toda la tripulación, déselo a los chicos estos, ¿no? Todos los vuelos ya se venían haciendo para llevar todo lo que solicitaba Puerto Argentino, se llevaba en containers, pero ya cuando empezó a haber bombardeos, ya empezó a haber heridos y entonces a la noche, en el mismo vuelo que se descargaban los containers, se traían los pacientes. El vuelo se hace a ras del mar, con silencio de radio, totalmente a oscuras todo el vuelo, con las olas golpeando sobre las ventanillas del Hércules, en una zona de exclusión ya con dominio marítimo y aéreo del enemigo en ese momento. Así que llegamos a Puerto Argentino, el Hércules por supuesto tiene que carretear todo el tiempo, porque como ven el Hércules es un avión muy pesado y necesita un carreteo largo para poder despegar. Si el Hércules aterrizaba y había una alerta roja por bombardeo, no iba a tener tiempo de despegar y por lo tanto se iba a perder no solo toda la tripulación y los heridos, sino también el Hércules, que era la forma que teníamos para hacer las evacuaciones, es decir, el medio de transporte. Todo esto lleno de pacientes, todos sentados acá a los lados, de cada lado, acá en el medio los pacientes que iban acostados. Esta es la rampa, ¿ves? Esto se baja, tac. Entonces, cuando se baja, vos subís a los pacientes por acá. Nosotros trabajamos sobre todo en terapia intermedia y terapia intensiva, porque recibimos muchos los heridos que traían ya operados de Malvinas. Cada una de nosotras eligió un lugar adentro del barco. Yo elegí terapia. Empezaron a llegar los heridos. Y bueno, y a medida que iban llegando, se iba viendo en la cubierta del barco, se los ponía todos juntos y entonces íbamos viendo a qué lugar del barco iban a ir. La mesa de instrumentación se movía y teníamos miedo que se cayera. Si se caía, todo el instrumental que estaba en la mesa se contaminaba y había que volver a esterilizarlo. Eso era 1 hora. Entonces estábamos con el paciente, nos atamos con vendas de tela, el cirujano, el ayudante y yo, y armé la mesa. En vez de armarla ahí, puse las pinzas en las piernas del paciente mientras hacíamos la cirugía. Acá está Silvia Barrera, Susana Massa, Cecilia Richeri, María Marta Leme. Y lo que me acuerdo es el calor excesivo que se sentía en el buque, como en las bodegas había soldados, pacientes,
Entonces, para que llegase la calefacción, tenía que estar muy fuerte. La ironía de la vida, que sentía tanto calor cuando iba dispuesta a sentir frío. La noche del 11 y del 12 y del 13 fueron los peores combates. Fue cuando empezó a colapsar el hospital de Puerto Argentino, y entonces ya después nos traían los heridos directamente a nosotros, no pasaban por el hospital. Ya ese herido había que romperle la ropa, verlo dónde estaba la herida, había que bañarlo porque eran hombres que hacía un mes que no se bañaban. Había que cepillarlos, y cepillarlos con la herida abierta, sin anestesia. Entonces eso fue uno de las peores tareas que nos tocó hacer. Así se veía dónde tenía la herida y se los traía directamente a los quirófanos. Entonces ahí empezamos a hacer las cirugías directamente acá. Normalmente acá se ponen 3 hileras de camillas, 4 así. Por ejemplo, yo para atenderlos iba caminando, ellos corrían en la pierna, un poco el pie o la pierna, y yo iba así. Así. Porque estaba todo lleno, totalmente. Los bombardeos implicaron, y los combates cuerpo a cuerpo, peor todavía. Ahí ya se acrecentó todo, ¿no es cierto? Y entonces ahí fue cuando el flujo de pacientes aumentó muchísimo. ¡Fuego! ¡Vamos, meta tierra, para tierra! ¡Vamos, cara, vamos! El 13 a la noche, 14 a la madrugada, fue cuando sentí como un golpe de knockout en el momento, y cuando miré estaba mirando el cielo, no sabía qué me había pasado, y resulta que bueno, que había sido impactado por un proyectil. Y al no sentir nada, no poder moverme, lo único que movía era el brazo derecho. Yo creí que me habían volado las piernas, brazos, como no se veía nada. Entonces yo lo escuchaba con llantos desgarradores, mi compañero diciéndome que saliera de ahí, por el amor de Dios, salí de ahí, me decía. Y le decía que ya no podía, que no podía, y no podía, y bueno. No sé de dónde salieron estos muchachos que venían de primeras líneas, y pararon el camión y me recogieron. Me levantaron en una manta. Me revolearon arriba del camión y después fui trasladado en el helicóptero de la Cruz Roja al Almirante Irizar, a la plataforma del Almirante Irizar. Habrá sido tan delicado mi tema que me llevaron urgente, y lo último que alcancé a ver fue las luces del quirófano. Cuando me desperté ya estaba en la sala de recuperación. Y ahí me puse de costado y miraba hacia afuera y bueno, vi que muchas cosas feas.
Algunos eran pie de trinchera, otros eran aguas congeladas y otros eran esquirlas de bomba o heridas de metralla. Y lo que me llamó mucho la atención fueron lo delgados que estaban. Yo tenía 90 heridos. 90 heridos, ¿eh? Todos los días los curaba 3 veces por día las heridas. A cada uno, en realidad hicimos de todo, porque no era nada más que instrumental. Una vez que hacíamos la cirugía había que preparar todo el instrumental para el día siguiente. Entonces durante la noche nosotros hacíamos toda la preparación del instrumental. Y durante la madrugada hacíamos la curación del posoperatorio. Así que eso hizo que no durmamos durante esos 10 días en que estuvimos acá. ¿Cómo estás, Silvita? Costó mucho tiempo, fue larga la recuperación. Pero bueno, gracias al maravilloso trabajo de los médicos, los enfermeros y bueno, en el que estás incluida, por supuesto, en un lugar preferencial. Tendríamos más o menos la misma edad, creo. Yo ¿no? Tenía 23, así que... Yo había cumplido los 24 en Malvinas, así que... Yo recibo primero la herida en el abdomen y cuando intento tomar el fusil, recibo otra en la mano. Y yo honestamente creí que me moría. En algún momento le pedí a mi soldado que me pegara un tiro, pero no de loco, sino porque yo analizaba, estoy a 8 kilómetros del pueblo y sentía, siempre lo grafico, digo, yo sentía como que hubieran agarrado una palada de brasa y me la hubieran puesto acá dentro de la panza y era desesperante. En la época de Malvinas, yo había sido el jefe de Vialidad Nacional, me había ofrecido como voluntario. Yo salí de Malvinas junto con Hugo Eberto Caballero, que era el director del Correo de Malvinas, y fuimos los 2 últimos civiles funcionarios, digamos, que salimos de las islas. Y bueno, a través del barco Yeguín, es el que nos va a acercar al Irizar. Cuando llego a bordo, nos esperaban 2 marineros, agarran al herido, lo ponen en una camilla y se lo llevan. Avanzo unos pasos y el gran impacto ver a 6 mujeres con uniforme de combate. Y me acuerdo las palabras que le dije más o menos como: no saben lo importante que es para nosotros ver a ustedes, ver a mujeres argentinas, porque estamos viendo a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas. Y es como estar ya en casa. Eso me quedó grabado. Era la madre, la esposa, la novia, la que los cuidaba, las que los curaba. Éramos todo en uno. Que el paciente me vea como una hermana, no sé. ¿Entendés? No sé si me ve como una hermana. Yo lo hice porque yo lo hubiera hecho si fuera alguien de mi familia. Me pongo en el lugar de él. Ojalá nos podamos juntar a tomar un café y contarte cómo siguió mi vida. Fuiste mi mejor psicóloga en ese momento, gracias a mi veterana guerra. Marta Leme, ya le digo Martita, mi corazón, porque es mi hermanita, que me ayudó muchísimo a todo esto, a llevarlo adelante, soportarme en el barco y tratar de calmarme, tratar de calmar
lo duro que estaba pasando en ese momento, la angustia que tenía, la impotencia. Nadie me dijo, tenés que hacer esto. Fue una cosa que me nació a mí. Eso se llama humanidad. Creo que todas trabajamos a full con toda nuestra alma, ¿no? Nuestro corazón y nuestra energía y la profesión también, ¿no? Nuestra profesionalidad, que realmente pusimos todo. Son más de 20.000 personas que están en zona de combate, donde todos son hombres, porque eso es lo que ves. Y de pronto te están curando y escuchas a una mujer, y esa mujer te habla con acento argentino. En la cuestión, digamos, de género de esa época, el acto de cuidar, el acto de apoyar, el acto de contener, claramente fue para este grupo de mujeres que también vivieron todo eso y recepcionaron toda esta carencia humana que tan lógica es de un estado de guerra. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Fue algo horrible porque se tenía la sensación de que se iba ganando y de pronto resulta que se pierde la guerra. Duro, pero realmente necesitábamos ese momento. No podíamos seguir dejando nuestros chicos ahí. Entonces ahí vino la orden de tratar de subir al Irizar la mayor cantidad de hombres posible para que no cayeran prisioneros. Primero había que sacar todo lo que era el personal civil y 320 heridos cuando el Irizar tenía una capacidad de 250 camas. Así que estábamos sobrepasados de gente, había heridos en los pasillos. Se trata del traslado de heridos que trajo hasta nuestro puerto el rompehielos de la Armada Nacional Almirante Irizar. La nave fondeó a unas 4 millas del puerto local y desde ella fueron trasladados diversos grupos de heridos en helicópteros navales. Cuando llegan, nadie les estaba esperando, no las esperaban en Gallegos, las logran acomodar en un camarote y ellas están desde el 8 de junio hasta casi el 18. Van hasta Comodoro y en Comodoro se quedan creo que una noche y vuelven a Buenos Aires el 20 de junio, que justo ese día coincidía con el Día del Padre. Yo creo que las mujeres que estuvieron en el barquito les salvaron la vida a muchos, soldados que estuvieron en las trincheras. Y esto es todo un equipo, digamos. Si estos buques no hubiesen llevado esta carga, nunca hubiesen llegado a las islas. Si los aviones tampoco hubiesen llevado, tampoco hubiesen llegado a las islas. Y esto es todo, se trabaja así en equipo. Si uno corta una línea, afecta a la que sigue. Y es así. Para nosotros fue súper emocionante cuando llegamos y nos estaban esperando todos en la pista y nos abrazaron. Ahí es donde se nota todo el compañerismo que hay, porque en las situaciones de estrés es donde se ve cómo es fundamental el trabajo en equipo. Creo que el post-Malvinas fue lo que más nos costó. El cambio en nosotras primero, ¿no? Porque nadie vuelve igual de una guerra. Me acuerdo de la revista Gente haciendo alusión a que se había perdido la guerra
esa cosa que siempre pasa con los argentinos, que bueno, mientras se va ganando todo bien y después se pierde y todo mal, esa sensación de triunfalismo y después de derrotismo que siempre pasa. También nosotros nos callamos porque contar sobre Malvinas éramos la cara de la derrota, todos los veteranos de guerra. Hoy nuestras generaciones hablan de salud mental, de empatía, y podemos empezar a tratar Malvinas desde ese aspecto. Es un aspecto de hace 40 años era imposible. Dentro de lo que es el estrés postraumático hay trastornos del sueño, hay mucho alcoholismo, drogadicción. Hay algunos que sueñan y hay otros que estamos en una vigilia, escuchamos un ruidito y ya nos despertamos y no nos podemos dormir. Yo cuando es Navidad salgo así y vuelvo. Siento una emoción terrible de estar acá hoy y estoy re contenta de haber tenido la oportunidad de venir. Es como cuando fui a Malvinas, es lo mismo. Es fascinante. Es un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo esto. Y no sé, es como una película, ¿no? Como una película. Al seguir trabajando en el hospital militar, nos encontramos con que seguimos atendiendo a los veteranos, contribuyendo a su atención. Tenemos un centro de salud donde se hace la evaluación psicofísica de los veteranos. Toda mi vida yo estuve con ellos, yendo a los centros de veteranos. En todos, ¿eh? Iba, los visitaba, me llevaban. A mí me querían como una más de ellos. Para mí son mis hermanos. Y todas estas cartas son cartas de chicos de colegio. Para María Angélica Sen, desde Dante da Rosa, 26 de abril del 22. Quiero agradecer primero por su esfuerzo en Malvinas. Fue muy valiente y es admirable. Me siento orgulloso de decir que alguien valiente como usted estuvo en las Malvinas. Espero algún día pueda ver los fuegos artificiales sin miedo. Es una gran persona y la admiro. Para el resto de mujeres son muy admirables. Todo lo que pasaron fue horrible, pero su esfuerzo valió la pena. Las recordarán como mujeres fuertes y valientes. Yo también las recordaré así. Tenemos que contar nuestra historia, porque si no la historia no está completa. No son todos varones los que estuvieron, no es la misma mirada, no es la misma vivencia. De a poco cada una hace lo que se anima. Lo raro de Malvinas es que nadie se preguntó si hubo mujeres. O sea, nos tienen tan borradas de lo que es una guerra que nadie se preguntó. Hubo mujeres en Malvinas hasta 30 años después. Yo no hablé antes porque no sentí la necesidad de hablar. Tampoco vi la curiosidad de la gente en saber. Es más, yo trabajé 10 años en educación. Nunca me preguntaron nada, ni se enteraron que soy veterana. La mayor parte de mi vida trabajé en el Garrahan y cuando tuve que hacer un trámite me averiguaron a ver si era verdad lo que yo decía, porque no habían ido mujeres a Malvinas. Es cosa un poco de machismo y otro poco quizás de que no hablamos nosotras, no sé. Los primeros años que no estaba difundida nuestra historia nos ponían al lado de las esposas, al lado de las madres. Teníamos que explicarle, no, nosotros vamos al lado de los hombres, al lado de los veteranos, porque somos veteranas de guerra.
Eso nos pasó durante los primeros 20 años. Aún hoy me sigue pasando. Yo me llamo Silvia y a veces me anotan como Silvio porque no creen que haya mujeres veteranas de guerra, aún hoy a 40 años. Todo veterano de guerra tiene la obligación de contar lo que vivió. Eso es un testimonio para las futuras generaciones.